¿Qué más, gente? En esta ocasión vamos a ver el resumen de Damsel. La historia comienza siglos atrás mostrándonos al rey de un reino llamado Aurea, quien está junto a sus caballeros cabalgando hacia la cueva de un dragón, con la esperanza de matarlo sin tener una verdadera razón para hacerlo. Ya estando dentro de la cueva, el rey se topa con el dragón, quien termina acabando con el ejército del rey de una forma bastante sencilla, lo que hace que el rey se rinda ante el dragón. Siglos después conocemos a la princesa del reino llamada Elodie, y su hermana menor llamada Floria, quienes están talando los últimos troncos de madera, debido a que su pueblo está pasando por una terrible escasez. De regreso en el castillo conocemos a su padre Lord Bayford y la madrastra Lady Bayford, quienes están acompañados de una sacerdotisa roja quien vino del reino de Aurea. Específicamente vino para entregarle una propuesta a su padre, en la cual se les dará suficiente dinero para salvar a su pueblo, a cambio de que la princesa Elodie acceda a casarse con el príncipe de dicho reino. Aunque Elodie no está convencida de aceptar, sabe que de lo contrario su pueblo morirá. Ya en la entrada del reino de Aurea conocemos a la reina Isabel, así como el rey Roderick y el príncipe Henry, notando que Henry asume una actitud un tanto inexpresiva desde el inicio. La reina Isabel les deja su respectivo espacio para que Elodie y Henry se conozcan mejor, mientras que los adultos van a terminar de cuadrar negocios pendientes, caso que Elodie le convence para escaparse de los escoltas, a lo que Henry acepta, decidiendo cabalgar por el reino bastante felices. Mientras tanto notamos que Lord Bayford sale del cuarto luego de cuadrar el precio de Elodie con la reina Isabel. Lady Bayford le pregunta si acordó un precio justo, a lo que Lord Bayford le contesta que les darán más oro del que se pueden imaginar, pero su cara no expresa felicidad. De vuelta con Elodie, Henry le confiesa que le gustaría poder aventurarse por el mundo y conocer tierras nuevas, que casualmente es justamente el mismo sueño que ha tenido Elodie desde siempre. Vemos como la reina Isabel tiene una actitud bastante odiosa y egocéntrica con Lady Bayford, haciéndole entender a Lady Bayford que no le interesa tener algún tipo de relación familiar, pues fue un acuerdo debido a la necesidad de su pueblo, nada más. Enseguida Lady Bayford va a avisarle a Elodie que no siente confianza en la reina y la boda es una equivocación, pero enseguida llega Lord Bayford haciendo que Lady se vaya, dejando a Elodie con la duda que se va bastante rápido, pues al día siguiente decide casarse con el príncipe. La boda se da y ambos se besan. Elodie se despide de su padre, de su madrastra y su hermana. Se va con el príncipe en un lindo carruaje directamente hacia la montaña, pero es aquí donde las cosas se empiezan a poner bastante extrañas, al notar que todos los presentes tienen máscaras, así como la reina Isabel comienza a contarle la historia del dragón que ya vivía ahí desde hace muchos años atrás, el cual obligó al rey de esa época a darle la vida de sus 3 hijas a cambio de una supuesta paz en el reino, explicándole que es por ese sacrificio de las 3 hijas que hacen esa ceremonia como una tradición. La reina corta la mano de Henry así como la de Elodie, haciendo que ambas manos se junten para que Elodie posea la sangre de la realeza. Ya con la ceremonia terminada, Henry se ofrece a cargarla de regreso a Elodie, así como pedirle que cierre los ojos pues está en sus manos. Elodie acepta, pero nos damos cuenta del grave error que acaba de cometer. Henry decide arrojarla a lo profundo de la cueva. Elodie cae lastimándose con múltiples ramas hasta quedar desmayada. Al despertar se da cuenta de sus heridas, tratando de pedir ayuda, pero nadie contesta. Sin tener más opciones decide adentrarse en la cueva. Es entonces cuando llega el dragón, o mejor dicho, la dragona, pues resulta que la dragona puede comunicarse con humanos, haciéndole entender a Elodie que ella es la paga que se le debe, o en otras palabras que la piensa matar, por lo que Elodie sale corriendo de la llama de la dragona hasta quedar atorada por el vestido. La lava está a punto de alcanzarla, pero por suerte logra romper el vestido metiéndose por un pequeño agujero donde está a salvo, pero quedando con la pierna gravemente herida. Ella misma se venda con gran dolor para luego utilizar uno de sus accesorios para coger la poca llama que quedaba y hacerse una linterna. Se adentra todavía más en la cueva pasando por un túnel demasiado estrecho, en el que por poco queda atorada. La luz se le termina, pero por suerte logra encontrar otra fuente de luz, la cual está pasando un precipicio. El caso es que es muy profundo, pero no tiene otra opción más que saltar. Logra llegar al otro lado resbalándose en el intento. Por suerte otro de sus accesorios la termina salvando, utilizando una pequeña daga de su vestido para terminar de escalar con gran dificultad. Ya en el otro lado se da cuenta que la luz emitida es por las pequeñas orugas fluorescentes, las cuales utiliza nuevamente para hacerse una linterna. Al seguir avanzando se topa con agua de la que decide beber, dándose cuenta que está bastante contaminada. Por suerte unas gotas están cayendo ahí mismo, de las que decide aprovechar y beber, pues esa agua sí es pura, pero su suerte no dura mucho, ya que la dragona
dragona termina quemando la parte del agua, estando a punto de freír a Elodie. Elodie logra escaparse metiéndose por un pequeño agujero en el cual encuentra un mensaje que dice que está a salvo allí, pues la dragona no le alcanza, además de ver distintos vestidos de otras princesas las cuales anotaron sus nombres en la piedra, pero al parecer ninguna logró escapar. Ya al rato, mientras Elodie trataba de dormir, tiene visiones con las chicas que estuvieron allí. Al despertar se da cuenta que las orugas están encima de su herida, les quita furiosa pensando que le hacían daño, pero en realidad era todo lo contrario, pues le ayudaron a curarse. Encuentra un mapa el cual le dice los lugares que ya pasó y la salida de la cueva, lo que le motiva a querer escapar. Camina con sigilo hasta llegar a los cristales donde se supone es la salida, pero para ello debe de escalar, encontrando una corona la cual utiliza para ayudarse a escalar. En mitad de la escalada por los cristales, la dragona llega para esperar a que Elodie caiga en su boca. Elodie cae, pero alcanza a volverse a agarrar de un cristal más resistente, por lo que continúa escalando hasta por fin llegar a la cima. Lastimosamente resulta ser que la salida no es como se la imaginaba, pues en realidad es nuevamente un precipicio de la montaña, lo que la deja bastante triste sin lograr comprender por qué le están pasando estas cosas. Al rato la situación parece mejorar al ver que gente cabalga a lo lejos. Ella trata de llamarles gritando, pero justo llega la dragona, quien por poco la agarra. Está a punto de incinerarla, pero alguien grita el nombre de Elodie, lo que distrae a la dragona. Rápidamente nos enteramos que se trata del padre de Elodie, quien está llamándola para rescatarla, junto con otros 3 hombres más. Elodie les escucha, pero no les contesta, pues sabe que la dragona puede escucharle. Por el camino se topa con lo que parece ser la tumba de 3 crías de la dragona, lo que hace que Elodie comprenda la verdadera historia de la dragona, pues resulta que el rey del pasado mandó a matar a las 3 crías de la dragona, las cuales eran las últimas de su especie, razón por la cual la dragona decidió hacer que el rey le llevara a sus 3 hijas como sacrificio durante el resto de sus generaciones hasta la muerte de la dragona para vengarse. Volviendo con Lord Baiford, notamos como la dragona termina acabando con los 2 caballeros bastante rápido y fácil, para luego ir contra Lord Baiford, quien aunque trata de defenderse no logra hacer nada ante la dragona, quien le obliga a llamar a su hija, pero Lord Baiford aprovecha para confesarle a su hija la gran equivocación que cometió, al decidir sacrificarla a cambio de dinero, pues se dio cuenta que su conciencia no le dejaría vivir en paz, lo que lo llevó a arrepentirse. Esto enfurece a la dragona, quien decide herir gravemente a Lord Baiford. Al ver Elodie el sufrimiento de su padre, simplemente no puede contenerse de hacer un ligero ruido. La dragona está a punto de encontrarla, pero el último hombre de los que acompañaba a Lord Baiford hace sin querer un ruido con un poco de piedras, llamando la atención de la dragona, quien va enseguida en busca del sonido. Esto le sirve a Elodie para tener la oportunidad de despedirse de su padre, quien le dice que puede usar las cuerdas para escapar. Elodie le da un beso para que su padre pueda irse con Dios, mientras que el último hombre vivo deja de estar vivo. Mientras ello, Elodie alcanza a trepar la cuerda escapando de la cueva en uno de los caballos que estaban en la salida, pero dejando que el caballo avance solo para ella poder esconderse, lo que hizo bastante bien, pues notamos que la dragona alcanzó al caballo bastante rápido. Esto ocasiona que la dragona se ponga bastante furiosa, decidiendo echar llamas por los cielos para mostrar su inconformidad con la realeza. Es por ello que la reina Isabel toma la drástica y malévola medida de capturar a la hermanita de Elodie, Floria, para, como se podrán imaginar, dársela como reemplazo de Elodie a la dragona. La madrastra, quien decide ir en busca de Floria, termina topándose con Elodie por el camino, comentándole lo de su hermana, así como Elodie le comenta la terrible noticia de la muerte de su padre. Sin más tiempo que perder, Elodie va a toda marcha para rescatar a su hermanita Floria, pues ya tiene un plan. Notamos que el príncipe Henry no está dispuesto a arrojar a Floria, pues es muy pequeña, lo que no sirve de nada, pues igual la reina termina cortándole la mano y echándola al vacío. Elodie llega de regreso adentro de la cueva, pero ya es tarde para su hermana, pues la dragona ya la capturó. Esto no es impedimento para Elodie, quien vuelve a recorrer la cueva poniéndole una trampa a la dragona. Notamos que la trampa de Elodie llama la atención de la dragona, haciendo que vaya tras el ruido, dejando a Floria sola. Elodie aprovecha para despertarla y avisarle que se tienen que ir. La dragona se devuelve furiosa al ver que era una trampa. Al llegar de nuevo se encuentra de frente con Elodie, quien le apunta con su espada en el ojo, diciéndole que ya sabe la verdad sobre cómo asesinaron a sus crías sin razón alguna. Elodie trata de explicarle que ya no es parte de la realeza, puesto que todo fue una trampa de la reina, haciéndole creer que está dándole el sacrificio de 3 princesas, pero en realidad ninguna de ellas es de sangre de la realeza. La dragona no le cree, sino que decide atacarle haciéndole caer al agua bastante quemada. Trata de volver a coger la espada, pero la dragona le
alcanza bastante rápido, clavándole una de sus enormes garras en la costilla. Es tanto el dolor que casi por instinto Elodie saca su daga y se la clava en el ojo a la dragona. La dragona no le distingue bien, por lo que Elodie logra clavarle la espada en el pecho. La dragona le agarra con sus garras, a lo que Elodie vuelve a clavarle la espada en su pata. La dragona le acorrala diciéndole que se rinda aceptando su destino, a lo que Elodie le dice que la mate entonces. La dragona decide atacarla, pero lo que no se imaginaba era que las llamas se le devolverían encima gracias a la forma de la roca, haciendo que la dragona quedara gravemente herida. Elodie procede a mostrarle la cortada que tiene en la mano, con la que la reina le hacía creer a la dragona que las princesas eran de la realeza pura. Esto hace que la dragona reflexione, dándose cuenta que aunque le mataron a sus crías injustamente, ella también ha estado matando princesas inocentes. Elodie pudo haberla matado en ese preciso momento, pues la dragona ya se había rendido, pero decidió hacer algo más inteligente, ya que eligió curar a la dragona, para que así, con su ayuda, pudiera derrotar a la reina Isabel, liberando a la que iba a ser la última de las 3 víctimas princesas, para que luego de confrontar a la reina diciéndole que es el fin de su historia, la dragona procede a terminar con la malévola reina Isabel, al igual que con todo el reino, dejando a Elodie como la princesa que se defiende por sí sola. Ya por último, pero no menos importante, Elodie quedó a cargo del reino junto a su madrastra y su hermana menor, obviamente con tanto dinero como para mantener su pueblo bien durante muchos inviernos más, y por supuesto con la compañía de una amiga dragona. Y así termina la peli. No olvides suscribirte al canal y dejar tu buen like si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo video. Chao, chao.